Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano Doncelli, jefe de Research de YOL Invertir Online, y en esta ocasión les quiero contar cuál es el portafolio que estamos sugiriendo para posiciones desde Argentina en el próximo mes. Como siempre les comento, cada vez que presento los portafolios, es importante comenzar para comprendiendo la coyuntura de la economía, en este caso tanto la economía norteamericana como la economía argentina, y si uno arranca con la economía norteamericana, uno visualiza que se mantiene la etapa de ciclo expansivo, los últimos datos así lo muestran, no solo los famosos datos de PBI de actividad económica, sino los PMI, que son datos más inmediatos, y diferentes indicadores de actividad económica. En todos los datos uno puede visualizar que la economía norteamericana se sigue expandiendo a un buen ritmo, ya a esta altura, digamos, o un poquitito antes inclusive al momento actual que nos encontramos, ya la economía norteamericana está por encima de los niveles prepandemia, mostrando que ya rebotó todo lo que había caído producto de lo que fue la pandemia, las restricciones y demás medidas que tuvieron que tomar los gobiernos ante la expansión del COVID-19. Sin embargo, acá hay un aspecto importante a tener en cuenta y lo vimos justamente en la reacción negativa que tuvo en el mercado el día lunes con caídas bastante fuertes que no se hayan visto en los últimos meses. Existe el riesgo de la variante Delta. Esta variante Delta que surgió en India, una variante que por ejemplo en el caso del Reino Unido ya representa más del 95% de la circulación del virus. En Estados Unidos se está expandiendo, actualmente ya está en el 80%. Esta variante es una variante más contagiosa que las variantes que estaban circulando y presenta todo un desafío. Esto justamente uno lo visualiza en los nuevos contagios que han empezado a aumentar y están en máximos de los últimos meses. Sin embargo, la verdad es que uno si mira los datos verá que justamente la cantidad de muertos por ahora se mantiene bastante baja, o sea, en lo que es el riesgo de esta variante Delta a la necesidad de volver a restricciones, uno pensaría que por el momento es bajo, lo mismo en la ocupación de cama. Reino Unido, que como le dije, tiene una gran cantidad de contagios por esta variante y tenemos mayor cantidad de tiempo que esté circulando esta variante, se visualiza que si bien los casos fueron récord y recientemente alcanzaron casi los 50.000 contagios, la cantidad de muertos se mantiene en niveles muy bajos, lo mismo lo que es ocupación de camas. Entonces, esta variante Delta es un riesgo que el mercado el lunes lo tomó como un riesgo alto, después se disipó y tiene que ver con justamente la suba que tuvo el mercado en los últimos días. Sin embargo, hay que monitorear que básicamente no tanto los nuevos contagios, sino que no aumente fuertemente los casos de los muertos. Por ahora eso no se está visualizando. ¿Qué más tenemos en la coyuntura económica de Estados Unidos? Datos de inflación elevados. Conocimos hace 2 semanas los datos mensuales de la inflación de junio, que mostraron un salto del 0,9%. Luego la desaceleración de mayo volvió a aumentar la inflación. En términos interanuales estamos en el 5,8%, máximo del 2008. De los últimos 3 meses los datos de inflación estuvieron por encima de las expectativas de mercado. Sin embargo, por el momento el mercado sigue pensando que es algo transitorio. Esto se visualizan los datos. Fíjense en el gráfico que me está acompañando, que si uno mira las barritas de colores que nos marca justamente los principales ítems que explica la inflación, uno podrá visualizar que justamente hay 3 barritas que concentran prácticamente más del 80% del dato de inflación del mes. Esto tiene que ver, entre otros, otro de los bienes que explican esto, es justamente autos y autos usados principalmente, que viene siendo uno de los componentes principales de inflación por alquileres. Los alquileres y todo lo que tiene que ver con inmuebles está empujando bastante la inflación y explicó la inflación del último mes. Entonces, en general, los datos de inflación tienen bastante componente transitorio. Sin embargo, digamos, cuando uno mira el balance de la Reserva Federal, la Fed, verá que no para de crecernos. Estamos actualmente en el récord de 8,2 billones de dólares, se expande 120.000 millones de mes. Y sin embargo, la Fed por el momento, si bien dijo que la inflación es algo que considera un poco más elevado de lo que esperaría, sigue manteniéndose en el argumento de transitoriedad y por el momento no ha anunciado cambios en la política monetaria. Siguiendo con la coyuntura económica, si bien la economía crece y la inflación sigue bastante elevada a lo que uno esperaría para una economía como la de Estados Unidos, las tasas largas no paran de caer, ¿no? Digamos, las tasas
a 10 años del Tesoro norteamericano que alcanzaron su pico en marzo al 1,75% anual, bajaron de ese momento 45-50 basis, situándose actualmente entre 1,30, 1,25, hoy 1,25, llegó a estar 1,20, digamos, y la verdad que es un fenómeno que a priori uno diría que raro, ¿no? Digamos, con una economía creciendo, inflación alta, las tasas que uno esperaría que suban no paran de bajar. Bueno, acá hay dos razones, hay varias razones, digamos. Obviamente el riesgo de la variante Delta es alguna razón, pero digamos las dos principales razones que nosotros estamos viendo en esta baja de la tasa tiene que ver por un lado con datos de empleo flojos, digamos. Tuvimos una economía norteamericana que en los últimos, prácticamente en abril y mayo, creó 400.000 empleos en promedio. Los datos de junio fueron mejor, con 850.000 empleos, por encima de lo esperado, pero la verdad es que está muy lejos de prácticamente 1 millón de empleos que debería crear por mes, digamos, para volver relativamente rápido a la normalidad del mercado laboral. Actualmente el mercado laboral necesitaría recuperar alrededor de 6 millones de empleos para volver a los niveles prepandemia. O sea, tenemos una economía que volvió en términos de actividad a los niveles prepandemia, pero un nivel de empleo que todavía está muy bajo en lo que eran los niveles de enero-febrero del año 2020, ¿no? Y otro de los factores, digamos, que empuja la tasa hacia abajo tiene que ver con las tasas de ahorro en la economía norteamericana, ¿no? Fíjense en este gráfico muy interesante que me acompaña que cuando aumentan las tasas de ahorro, bajan las tasas de interés. En este caso, la tasa de interés que estamos viendo acá es la tasa real, los tips que refleja la tasa real de interés. Y en este caso, en la economía norteamericana, que tiene una tasa de ahorro de un rango de entre el 5 y el 10%, por diversos factores que ahora voy a nombrar, saltó a niveles del 30% y actualmente se encuentra entre el 15 y el 20%. O sea, la economía norteamericana tiene una tasa de ahorro altísima, muy por fuera de lo que son los niveles normales. Factores explicativos de esto hay mucho. Uno tiene que ver que con las restricciones que hubo el año pasado y hasta prácticamente la primera parte de este año, la gente estaba limitada en realizar determinadas actividades como salir a restaurantes, viajar, ir al cine, digamos, y hacer un montón de gastos. Entonces eso generó un ahorro forzado, parecido a lo que pasó con muchos países. Y por otro lado, en la economía norteamericana, que hubo 3 estímulos fiscales, gran parte de esos estímulos fiscales fue transferencia directa. O sea, la gente recibió cheques, como le suelen decir en la economía norteamericana, recibió cheques, ingresos extra. Y como bien marca la teoría económica, todo ingreso extra que uno recibe en general cancela deuda o lo ahorra, ¿no? Digamos, todo lo que es transitorio no aumenta el gasto, sino que básicamente lo ahorra. Entonces, la economía norteamericana se vio una disparada del ahorro justamente por estos dos factores y junto a los bajos datos de creación de empleo, fueron los puntapié inicial para que baje fuertemente la tasa a 10 años. Saliendo un poco de la economía norteamericana y yendo a la coyuntura de la economía argentina, ¿qué estamos viendo en la economía argentina? Bueno, estamos viendo básicamente algunos aspectos buenos y otros aspectos a tener en consideración. Por un lado, los aspectos buenos es que el Banco Central engrosó sus reservas internacionales, compró 7.350 millones de dólares hasta mitad de julio. Esto gracias a los precios altos de las materias primas. En lo que va el año, las materias primas que exporta Argentina crecieron un 20%, por lo cual nos permitió que Argentina tuviera, o el Banco Central tuviera un récord de compra de dólares. Este nivel no es el más alto de los últimos 10 años y le permitió recuperar la posición de divisas que tenía bastante endeble el Banco Central. Sin embargo, cuidado porque hay que tener en cuenta que la compra de dólares históricamente, fíjense que se ve en el gráfico acá, en línea punteadas tenemos los promedios históricos 2003-2019 y los promedios durante ese época cambiario 2012-2015, suele caer fuertemente en los meses de agosto a noviembre, ¿no? Y recién se recupera en diciembre. Entonces, la compra de divisas, que fue muy importante, es por estacionalidad, va a tender a desaparecer los próximos meses. Esta compra de divisas le permitió al Banco Central desacelerar el ritmo de evaluación que estaba en el 4% mensual, bajó al 1% mensual, hablando del tipo de cambio oficial, 13% anualizado. En los tipos de cambio financiero MEP y CCL, que los primeros 3 meses del año prácticamente se devaluaron a un nivel por debajo de lo que fue el oficial, han empezado a recuperar ese atraso que habían tenido los primeros meses
y en los últimos 3 meses crecen al 15% y, en el año acumulan un crecimiento de entre el 18 y el 20%. Esto tiene que ver con que, digamos, con una economía que tiene una alta nominalidad, que le llamamos alta nominalidad, altos niveles de inflación, que si bien se desaceleraron, estamos esperando que se mantengan por encima del 3%, es muy difícil que las variables financieras como el tipo de cambio, MEP o CCL estén muy rezagados, ya que en términos de poder adquisitivo se resiente, ¿no? Distinto es el tipo de cambio oficial, donde en un contexto de controles cambiarios, el Banco Central y una buena acumulación de divisas tiene un mayor margen de maniobra, pero este tipo de cambios financieros que son libres o relativamente libres, digamos, en este sentido, con una alta inflación es muy difícil que se mantenga rezagado, y esto es lo que vimos en los últimos meses, ¿no? Sumado a un contexto que en los años eleccionarios la demanda de divisas suele crecer bastante por encima de lo que son otros años. Y por último, para finalizar la coyuntura de la economía argentina, la actividad económica habría hecho piso en mayo, que tuvo que ver justamente con las restricciones que hubo que instaurar cuando aumentaron nuevamente los casos. Sin embargo, la vacunación, el plan de vacunación viene a una velocidad bastante importante prácticamente en el último mes. Casi la mitad de la población ya tiene al menos de una dosis y el 11% tiene ambas dosis, ¿no? Como todos los países del mundo, que avance el plan de vacunación te permite disipar riesgo a tener que volver restricciones y acelerar la recuperación económica. Entonces, por el lado de la actividad, esto es positivo. Sin embargo, vemos con cierta preocupación el aumento del gasto fiscal en los últimos 2 meses, digamos. Recientemente salieron los datos fiscales de junio que muestran la aceleración de muchas partidas de gasto fiscal, y esto es un riesgo porque si el gasto fiscal en un contexto de economía recuperándose no se desacelera, tenemos el problema que justamente en mayor gasto fiscal necesitamos mayor financiamiento, que viene principalmente de emisión monetaria, y esa emisión monetaria se refleja en un aumento de la inflación y un aumento de los tipos de cambio financiero. Entonces, por este lado, vemos cierto riesgo que hay que tener en cuenta. Con toda la coyuntura que les comenté anteriormente, ¿cuál es la estrategia que estamos pensando para el portafolio desde Argentina? Bueno, seguimos privilegiando la exposición en Estados Unidos a través de SEAR. Nos parece que la economía norteamericana, más allá de la variante Delta, que lo vemos como un riesgo bajo, sigue creciendo y las perspectivas son muy positivas. Por otro lado, lo que sí hay que tener en cuenta es que el sector cíclico, que fue un sector de una excelente performance hasta fines de junio, ha empezado a entrar en declive y por eso recomendamos salir de los sectores cíclicos, bajar exposición y posicionarnos en sectores de consumo y tecnología, sectores que están más rezagados, y en el caso de tecnología, sector que se ve favorecida en un contexto de tasas bajas como vimos anteriormente. Y lo que tiene que ver con los activos, seguimos privilegiando cobertura contra inflación en Argentina. En ese sentido, privilegiamos tener posiciones en bonos SER por sobre otros bonos como dólar link o tasa fija. Yendo a los portafolios, siempre presentamos 3 portafolios que se adaptan a los 3 típicos perfiles de inversión: conservador, moderado y agresivo. En el caso del portafolio conservador, es un portafolio de 70% participación en dólares y 30% participación en pesos, donde el 25% son bonos SER, o sea, ajustables con la inflación. En este caso privilegiamos bonos SER cortos, que presentan un rendimiento positivo de entre el 2 y el 3% por encima de la inflación anual. En lo que tiene que ver con la participación de tipo de activo, hemos hecho algunos cambios con respecto al mes pasado. Principalmente bajamos lo que era posición en la cuenta remunerada en dólares, o sea, tener dólares MEP depositados en la cuenta de YOL Invertir Online, y privilegiamos esos dólares, bajar posición y posicionarse 20% de portafolio en ONs. En los 3 portafolios van a ver que hemos incorporado ON. En este caso, la ON que nos parece interesante es ON Arcor 2023. Arcor es una empresa con muy buenos balances, una posición de solvencia muy fuerte, negocios diversificados tanto en lo que es el tipo de negocio como en la distribución geográfica, ¿no? Entonces nos parece que la ON Arcor, que rinde aproximadamente un 4%, es una ON interesante para incorporar. Y lo que tiene que ver con activos cíclicos, como le dije, bajamos posición. En este caso se ve materializado que Bank of America, que teníamos el 15% de portafolio, lo bajamos al 10% y seguimos manteniendo posiciones en Coca-Cola, una empresa blue chip, una empresa estable, y Berkshire Hathaway, que es una holding que está posicionado en muchas empresas importantes de Estados Unidos como Apple, Bank of America, American Express, Visa, y
empresas de renombre, con lo cual nos permite a través de un activo estar posicionado en la economía norteamericana. Yendo al perfil moderado, bueno, ¿qué estamos recomendando en el perfil moderado? El perfil moderado es un perfil que tiene un 50% renta fija, un 40% renta variable, o sea, mayor posición renta variable con respecto al perfil anterior y lo mismo de renta fija y menos en posición efectivo, que es más una posición defensiva. Y en este caso, como en todos los portafolios, privilegiamos rotar de la cuenta remunerada en dólares a activos que generen una tasa de interés, en este caso la ON de CAPEX 2024. CAPEX, una empresa muy interesante que tiene negocios diversificados, rinde alrededor del 7-8%, nos parece para un perfil moderado ideal incorporarla. Y en lo que tiene que ver con renta variable, cerramos posiciones en activos cíclicos como General Electric y ExxonMobil, bajamos posición Bank of America, como les dije anteriormente, y sumamos Google y Walmart, ¿no? Google, empresa, digamos, muy conocida, en este caso una empresa que es perfil tecnológico, pero lo que tiene es una empresa tecnológica que genera resultados positivos, tiene un flujo de caja positivo, digamos, o sea, genera liquidez y tiene diversificado en distintos negocios. Digamos, uno lo relaciona con Internet, pero la verdad es que tiene posiciones en futuristas, diríamos uno, como lo que tiene que ver con toda inteligencia artificial, y más negocios estables como lo que es publicidad en Internet, y va expandiéndose a distintas ramas interesantes. Y Walmart, empresa de consumo, una empresa con muy buenos resultados, gana empresa con resultados positivos, nos parece interesante para incorporar. Yendo por último al perfil agresivo, en este caso el perfil agresivo es un perfil 55% renta variable. En este caso decidimos bajar totalmente la posición en lo que es cuenta remunerada en dólares y invertirlo 100%, o sea 100% de lo que estaba anteriormente, o sea, 20% del portafolio en la ON de IRSA 2023, o sea, un 20% en esta ON. ¿Qué características tiene una ON? Actualmente tiene un rendimiento alto de entre el 9,5 y 10%, pero, digamos, justamente el rendimiento alto tiene que estar explicado que está expuesta en un negocio que fue muy afectado por la pandemia, como son shoppings y oficinas, que en un contexto, como yo le decía, que donde uno va a empezar a ver bajo el riesgo de retornar a restricciones totales como el año pasado, o restricciones parciales como la que tuvimos en mayo, la verdad que vemos a IRSA como una empresa que se va a ir recuperando por la apertura, ¿no? En ese sentido, tener una ON que rinde un 10% nos parece interesante, digamos. Cerramos posiciones en empresas cíclicas como General Electric, Vale y Fondo Común Inversión Commodities. En el caso de Bioceres decidimos cerrar posición no por ser una empresa cíclica, sino porque entendemos que ya llegó un rango de precio donde no esperamos una suba en el corto o mediano plazo, por lo cual preferimos posicionarnos en otras empresas, digamos. Y, digamos, bajamos posición en Bank of America y con ese flujo de fondos que se nos genera excedente, decidimos invertirlo en Google, como le dije anteriormente, las razones. Visa, una empresa, digamos, que si bien uno la relaciona con medios de pago, muy beneficiada con el crecimiento económico y la vuelta a la normalidad, también es una empresa que invierte mucho en tecnología. En el día de hoy salió la noticia de que Visa adquirió una compañía, digamos, muy importante, digamos, de tecnología, o sea, Visa está ganando exposición en tecnología, o sea, no se está quedando solo en lo que son las transacciones, nos parece muy interesante. Y bueno, Tesla, ¿qué le puedo decir de la empresa de Elon Musk? Empresa que justamente engloba las dos características que estuvimos hablando para el portafolio, tecnología y consumo, ¿no? Digamos, está invirtiendo obviamente en los autos eléctricos, pero también en la fabricación de baterías para estos autos eléctricos, lo que es baterías de litio. Y por otro lado, está ganando exposición en India, en muchos mercados emergentes, por lo cual nos parece interesante incorporar posiciones en Tesla. Por último, lo que tiene que ver con el Fondo Común de Inversión Renta Variable argentino, que tenía posición en acciones argentinas, decidimos luego el rally que se dio en el mercado entre mitad de mayo y mitad de junio, hasta el 23 de junio, donde se conoció la noticia del MSCI de que Argentina pasa a ser mercado stand-alone, decidimos bajar posición al 5%, no lo cerramos, pero bajamos posición a la espera de una mejor oportunidad en el mercado accionario local argentino. Entonces, para ir cerrando, ¿dónde consulto este informe? Bueno, este informe lo publicamos mensualmente y justamente analizamos tres tipos de perfiles, haciendo un análisis top-down, o sea, un análisis desde la macro
a la elección de las empresas, de los sectores y las empresas. Y en ese sentido, este reporte pueden acceder desde la página nueva de YOL Invertir Online, Research Reportes, cliqueando Alternativas de Inversión Argentina y van a tener los 3 reportes disponibles. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y lo espero en una futura ocasión. Muchas gracias a todos.